Les presento mi rueda de estadísticas de superhéroes. Esta mide las capacidades de un héroe a la hora de enfrentar villanos. En orden son: capacidad de combate, protección ante daño, conocimiento de situación, velocidad de viaje, factor de curación y control de daños. Capacidad de combate es el qué tan seguro se está de que el héroe podrá derrotar a un oponente. Esto puede medirse según qué tanto más fuertes son que su adversario o qué tan capaces son de adaptarse durante una pelea. La capacidad de combate no está ligada a qué tan fuertes son, sino a la frecuencia de sus victorias. Protección ante daño son los medios que tiene el héroe para evitar ser lastimado. Los más comunes son tener la durabilidad para resistir el golpe o tener la velocidad para esquivarlos. Conocimiento de situación determina en qué medida el héroe puede obtener información, tal como la ubicación o el plan de un enemigo. La información más importante es el saber dónde y cuándo se necesita un héroe. Velocidad de viaje es el qué tan rápido pueden llegar a donde se necesitan. Esto es relativo al área que supervisan. Nadie espera que Spider-Man llegue a ayudar en Australia. El factor de curación es la rapidez con la que el héroe puede sanar de cualquier lesión, lo que se traduce en la rapidez con la que puede estar listo para la próxima pelea. Control de daños es más amplio, pero puede referirse a la respuesta que tiene el héroe respecto al daño colateral, ya sea evitando que ocurra o siendo capaz de repararlo. No es necesario confiarle todo a un solo superpoder. El uso de herramientas o el trabajo en equipo puede permitirle a un héroe destacar aun si sus poderes no son la gran cosa. El uso de armas para una mayor capacidad de combate, vehículos para velocidad de viaje o acceso a fuentes de información para un mejor conocimiento de situación son bastante comunes, mientras que hacer equipo con otros personajes que cumplen diversos roles es mucho más eficiente, como el uso de alguien con poderes de sanación en un equipo que carezca de factores de curación. ¿Por qué no echamos un vistazo a algunos héroes y sus estadísticas? Este sería Batman. No es muy poderoso, pero es suficientemente consistente como para compensar su falta de poderes. Este es Superman. Como es de esperar, lo mejor de lo mejor, bastante apropiado para el superhéroe por excelencia. Este es Linterna Verde, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Shazam. ¿Notan algo raro? Los superhéroes venden mucho. Los más populares tienen sus propias series, relanzamientos y, lo más importante, equipos. A menudo sucede que al hacer un superhéroe hay un conflicto entre lo que es mejor para su serie en solitario y lo que es mejor para su serie en equipo. Por un lado, las series en solitario requieren que el héroe sea capaz, muy capaz. Flaquear en tan solo un área puede llevar a un héroe al fracaso, y ya que eso no es bueno, los autores empezaron a dar estadísticas altas en múltiples categorías, y luego equilibrarlo dándoles debilidades establecidas. Por el otro lado, las series en equipo dependen de las interacciones entre sus miembros, y aunque las interacciones basadas en diálogo y carácter son la mayor parte de la historia, aún así es conveniente tener interacciones entre los poderes de sus miembros, de manera en la que las capacidades de uno complementen las debilidades de otros. Los héroes capaces de todo no son muy aptos para interacciones en grupo, ya que ideas como cobertura de debilidades y composición de equipo son difícilmente aplicables, mientras que los héroes con debilidades por cubrir son menos aptos para series en solitario debido a la falta de aliados para ayudarlos. No hay una respuesta clara a este asunto. Cada solución conlleva su propio conjunto de problemas, pero hay algunas prácticas que pueden solventar el conflicto. Una de ellas es el método de Spider-Man. A diferencia de otros héroes, su amplia gama de poderes no opacan su poder principal, debido a que él no tiene un poder principal. Todos sus poderes funcionan como un esfuerzo colectivo que le permite mantener la ciudad segura, pero ninguno siendo aquel que lo define. Esto también funciona en equipos. Él no es débil en ningún área, pero tampoco es el mejor, lo que resulta en que le es capaz de cubrir las carencias de sus aliados, a la vez que puede ser cubierto por otros héroes más efectivos. El otro método es el de Invincible. Su poder es extraordinario y se destaca en múltiples áreas, pero si en algún momento llegara a no estar a la altura o sus poderes no fueran capaces de ayudar, la historia se encargará de que no salga ileso. Una sola derrota puede dejar un impacto irreversible en el resto de la serie. Él también encaja bastante bien en equipos, ya que la mayoría de héroes en su mundo son débiles en las áreas que él se especializa, aun si es que podría decirse que esto se debe a que esos héroes no están diseñados para una serie en solitario.
Crear héroes es difícil. Estos problemas se acentúan por necesidades monetarias, pero no son la causa. Son dificultades narrativas con las que cada autor tendrá que lidiar. Y ya que uno no puede deshacerse de todos los problemas, es bueno dar un paso atrás y pensar en cómo decidirá resolverlos, eligiendo dónde estarán las fortalezas y debilidades de su historia. Antes de terminar, hay algunas cosas que quería decir, pero no quería extenderme demasiado en algunos puntos. La idea de que un héroe necesita ser competente en múltiples áreas no es nada nuevo, es más, es así como abre el Action Comics número 1. Estas estadísticas no son solo para superhéroes clásicos, tienden a funcionar bastante bien con héroes de fantasía o ciencia ficción. En JoJo's, por ejemplo, existe la importancia del control de daños. Siempre suele haber un personaje con poderes de sanación que le permite a los otros personajes estar listos para la siguiente pelea. Y en la parte 3, donde no hay ninguno, una herida grave puede sacar a un personaje de la historia durante bastante tiempo. Estas estadísticas no encajan muy bien con héroes que no luchan. No hay ninguna que mida cosas como el sigilo o el robo de información, y me imagino que tampoco funcionaría bien con aventureros como los Cuatro Fantásticos. Evité ciertas estadísticas que son más difíciles de medir o cuyo impacto depende demasiado en que el autor decida escribir peleas en torno a ellas. Es por eso que no hay una estadística de inteligencia o reflejos. Las debilidades establecidas que mencioné hace rato son cuando un personaje, en lugar de tener una debilidad general como tarda mucho en llegar o no puede recibir daño, tiene alguna debilidad arbitraria que no tiene mucho que ver con sus capacidades como héroe. Las debilidades generales son fáciles de entender aun si nadie las menciona, pero las debilidades establecidas son básicamente imposibles de saber si no son explicadas de antemano. Cuando se trata de conflictos de intereses, las soluciones tienden a ser compromisos, así que ninguna solución será definitiva. Antes de irme, aquí les dejo con algunos personajes y sus posibles estadísticas, aunque les advierto, puedo estar un poco equivocado sobre algunos de ellos.